Hola a todos y a todas, bienvenidos y bienvenidas a este video, el cual tiene por objetivo revisar los cambios en el temario de la nueva prueba de acceso a la educación superior, la PAES, que viene a reemplazar a la PDT y que hay algunos cambios bien interesantes que revisar al respecto de los contenidos, específicamente en este video en la prueba de matemáticas, tanto en la prueba obligatoria de matemática, la llamada competencia matemática 1, como en la prueba electiva de matemática, la prueba competencia matemática 2. Vámonos entonces de inmediato a revisar los cambios y vamos a revisar todo el temario y revisar los cambios que me parecen interesantes, los cuales ya tengo destacados para que sea más rápido. Lo primero es la incorporación de este comentario que dice que la inclusión de algo en el temario no necesariamente implica que va a ser preguntado en la prueba. Y esto es algo que me parece importante que se mencione, independiente que esto ya ocurría. De hecho, esto va a ser un tema central del video. Nos vamos a dar cuenta que muchas de las cosas ocurrían sin estar explícitas en el temario o sin estar explicadas en el temario. Pero esto es importante porque acota las expectativas de las personas que van a rendir la prueba. ¿Ya? O sea, el hecho de saber que algo puede que no sea preguntado, que esté explícito que puede que no sea preguntado, permite que si no sale no exista esta rabia que mucha gente siente cuando le hacen, comillas, estudiar algo y no se pregunta. ¿Ya? Me parece importante mencionarlo para que así de entrada las personas puedan tener esto en consideración. Luego en la presentación hay un detalle que puede pasar medio desapercibido, pero que tiene algunas cosas que son súper importantes en mi opinión. O si lo quiero decir de una mejor manera, yo estoy especulando que va a ser súper importante, pero una especulación súper válida y les voy a explicar cuál. Bueno, el cambio es que tiene que ver con la cantidad de opciones que tienen las preguntas. Si se dan cuenta, la cantidad de preguntas y el tiempo es el mismo, pero las respuestas tienen solamente, perdón, las preguntas tienen solamente 4 opciones. Lo que implica esto es que en la prueba de matemáticas obligatoria, en la de competencia matemática 1, al parecer van a desaparecer las preguntas de suficiencia de información, de suficiencia de datos, debido a que estas tienen, por una cosa de cómo están construidas, la obligatoriedad de tener 5 opciones. Por lo tanto, yo especulo a partir de esto que en la nueva prueba obligatoria ya no van a existir las preguntas de suficiencia de información. Estas típicas de solo uno, solo dos, cada una por sí sola, ambas juntas, etc. Y eso me parece interesante de tener en mente. Es una especulación, pero creo que es una especulación válida en función de lo que les decía. Las habilidades son las mismas del currículo nacional, esto no tiene ningún cambio y no tiene por qué tenerlo, es parte de lo que se estudia en el currículum nacional. Y nos vamos directamente con los conocimientos, ¿cierto?, que van a ser evaluados en la prueba de competencia matemática 1. Y aquí hay algunas cosas que son interesantes y vamos a irlas revisando lo más rápido posible. En el eje de números hay 2 cosas que desaparecieron. Primero, ya no se van a preguntar al respecto de todos los números reales, ¿cierto?, en la parte de operaciones y orden, sino que solamente de los enteros y de los racionales. En estricto rigor, esto deja fuera los irracionales, es decir, ya no hay que considerar operaciones y orden en el conjunto de los irracionales para la prueba obligatoria. Algo que tiene un choque, en mi opinión, con el hecho de que entren también raíces enésimas. Pero bueno, ahí habrá que ver algo, probablemente, aunque sea un poquito de irracionales para poder hacerle sentido a las raíces enésimas, pero al menos esta parte de acá ya no lo considera. O sea, ya no tenemos que, por ejemplo, ordenar irracionales, que siempre ha sido un problema para muchas personas. Y algo que estoy seguro que le va a dar una alegría tremenda a mucha gente es la desaparición de logaritmos. Logaritmos ya no es parte de la prueba obligatoria. Vamos a darnos cuenta que sí va a ser de la prueba electiva, pero ya logaritmos y todo lo que tiene que ver con operaciones, relaciones y demás que hay con logaritmos no se consideran en la prueba obligatoria. Ese es el cambio en el eje de números. En el eje de álgebra y funciones existen algunos pequeños cambios, como la incorporación ahora de manera explícita de la proporcionalidad.
Algo que de manera implícita siempre estuvo en la prueba. Y es algo que yo siempre les mencioné a mis alumnos y alumnas que era útil que se supiera, ¿ya? El concepto de proporcionalidad, porque además se usa mucho el tema de proporciones en geometría. O sea, es normal que nosotros hablemos de que algo está en una proporción de tanto es a tanto. Y por lo tanto, era útil tenerlo en mente y la incorporación directa me parece súper bueno. Algunas cosas que fueron quitadas, el caso de análisis de soluciones de sistemas de ecuaciones lineales, es decir, en la prueba obligatoria ya no vamos a tener que revisar esto y por lo tanto las preguntas de sistemas de ecuaciones se van a ir directamente a resolver y plantear sistemas de ecuaciones. Va a desaparecer completamente, entre comillas, la parte de ecuaciones de segundo grado para la prueba obligatoria. ¿Y por qué digo entre comillas? Porque podemos notar que dentro de la parte de función cuadrática está incluido una cosita que dice algo de ecuaciones de segundo grado en diversos contextos. Y esto podrá llamar la atención, pero hace sentido debido al hecho de que muchos de los puntos de la gráfica de la función cuadrática tienen que ver con resolver ecuaciones de segundo grado. Por lo tanto, lo que yo puedo inferir al respecto de esto, de la manera, sobre todo de la forma en la que está planteada, ¿no? Que se saque esto y se incorpore dentro de función cuadrática para el caso de la prueba obligatoria, es que el alcance de lo de ecuación de segundo grado va a ser totalmente vinculado con lo que vendría siendo la función cuadrática. Algo que igual es problemático, ¿eh? Porque igual hay que resolver la ecuación cuadrática para entender de dónde salen los distintos puntos. Pero en menor cantidad. Por lo tanto, igual va a haber que revisar algunas cositas de ecuación de segundo grado para la prueba obligatoria, no al nivel de lo que se tiene que revisar para la prueba electiva. Sobre todo en el caso de las soluciones, formas de resolverlos y otras cosas. ¿Ya? Geometría, por otro lado. En geometría hay algunas incorporaciones que personalmente me parecen muy peculiares, como la parte de perímetro y área de segmentos. ¿Qué es eso? ¿Cómo le calculo el área a un segmento? Me parece muy, muy peculiar eso, pero vamos a dejar de lado eso, de que ahora sí se incorporó de manera explícita el cálculo de perímetro y área de segmentos circulares, o perdón, de sectores circulares. Me quedé con la parte de segmentos. Algo que estaba incorporado el año pasado. De hecho, habían preguntas en el modelo que incluían preguntas de este estilo. Y ahora que está explícito me parece mucho mejor. ¿Ya? Y esa es la única diferencia en el tema de figuras geométricas. Algo que fue pelea y que bueno que lo hayan incorporado en la parte ahora explícita del temario es la incorporación de cuerpos geométricos. Y digo que fue pelea porque en las dos PDTs que llevamos hasta la fecha hubo preguntas de cuerpos geométricos sin que estuviera incorporado en el temario de la prueba. Por lo tanto, creo que es muy, muy bueno que se haya incorporado para que ahora podamos revisarlo de una manera más segura y sobre todo de qué cuerpos geométricos van a incorporarse. Podemos notar que específicamente no se consideran las esferas y solo se consideran prismas rectos, no prismas oblicuos, lo cual es súper bueno, ¿ya? Me imagino yo que con el tema de los conos será la misma cosa, es un cono recto y no un cono oblicuo. Así que cuerpos geométricos está de vuelta en gloria y majestad a la prueba de matemáticas, a la prueba obligatoria, y podemos notar que dentro de geometría es la única incorporación, y de hecho dentro de la prueba es la única incorporación junto con proporcionalidad. Todo el resto son cosas que se sacaron. Y son incorporaciones, vuelvo a insistir, que son hasta por ahí nomás, porque siempre estuvieron, ¿ya? ¿Qué otra cosa se sacó? Homotesia de figuras planas ya no está dentro de la prueba obligatoria, y eso es algo que también muy interesante y que vamos a darnos cuenta más para adelante que muchas de las cosas que se sacaron de la prueba obligatoria fueron a la larga incorporadas en la electiva. Y finalmente, probabilidad estadística, prácticamente todo igual. Nos podemos dar cuenta que es en esencia el mismo temario, con la única diferencia que ya no existe permutación y combinatoria. Nuevamente también para la felicidad de muchas personas. Estoy convencidísimo de que se elimine permutación y combinatoria va a dejar muy feliz a muchas personas, porque es un contenido que generalmente
detestan. Lo tengo que decir con esa misma forma. Un comentario muy pequeñito al respecto de los cambios de la prueba obligatoria. Estoy muy de acuerdo con todo. Lo que se quitó me parece tremendamente importante que se haya quitado, porque son cosas que no se trabajan para nada en la cotidianidad de las personas. O sea, yo no sé quién diablos usa combinatoria, ¿cierto?, en el día a día. Ya son cosas que la verdad son bien raras de utilizar. Homotesia también tiene algunas aplicaciones, pero como que digamos que es curioso. Las ecuaciones de segundo grado, la misma cosa. Es raro resolver una ecuación de segundo grado en el día a día. Logaritmo, me parece que ahí podría haber como detalles, ¿no? Pero ese es otro tema. Y lo mismo los irracionales. O sea, todas estas cosas son cosas que definitivamente no utilizamos en el día a día y que es la idea, ¿no?, de lo que quiere evaluar la nueva prueba. Por otro lado, la incorporación de proporcionalidad me parece tremendamente necesaria, porque la proporcionalidad sí es algo que usamos en el día a día. Y ustedes podrán decir, ¿qué diablo? Bueno, la famosa, entre comillas, regla de 3, que se le llama mal, en mi opinión, es en esencia una proporción directa. Eso es la proporcionalidad directa. Y eso se usa mucho en el día a día para sacar relaciones, ¿cierto?, entre valores de cosas y un montón de cuestiones. Así que créanme que es muy utilizada la proporcionalidad. Lo mismo los cuerpos geométricos. Y ustedes podrán decir, profe, pero ¿quién diablo usa esto? Chiquillos, vivimos en un mundo 3D, en donde todos son cuerpos geométricos, no son figuras geométricas. En esencia, todo en el mundo es un cuerpo geométrico. Por lo tanto, saber analizarlo y trabajarlo es importante. Muy, muy importante. De hecho, siempre me pareció terrible que se hubiera sacado esto. Dicho todo eso, pasémonos ahora a la prueba de competencia 2, ¿cierto? A la prueba electiva. En donde algunas cosas importantes son que aquí sí sale mencionado que puede hacer de 4 o 5 opciones. Recordemos que acá sale como era antes, ¿cierto? De 4 o 5 opciones. Esta es en la PDT. Por lo tanto, podemos inferir de que en la prueba electiva sí se pueden preguntar cosas de suficiencia de información, ¿ya? Y esto es importante. Otras cosas que también son importantes relacionadas con esto es que en la prueba de competencia matemática 2 se coloca directamente que se evalúa la competencia matemática en la integración de los conocimientos necesarios para resolver problemas en contextos cotidianos como científicos. Por lo tanto, acá sí se incorporan algunas cosas que en el cotidiano no serían necesarias, como las que se sacaron. Así que eso es lo que, en mi opinión, siempre debió hacerse. Separar los dos mundos. ¿Quién necesita cada cosa de matemáticas? No todos necesitamos saber toda la matemática. Así que, ¿qué cosas son trabajadas acá? Bueno, en esencia casi todas las cosas que se sacaron de la prueba obligatoria. Podemos darnos cuenta que está el tema de operación de reales, o sea, aquí sí se trabaja con irracionales. Está el trabajo de logaritmos, dos cosas que fueron sacadas del eje de números. En álgebra y funciones está el tema de la cantidad de la cantidad de soluciones que tiene un sistema, o el tipo de soluciones más bien que tiene un sistema. Y ahora sí completito el tema de ecuación de segundo grado. Y acá sí hace sentido, ¿no? Cuando nosotros trabajamos en contextos científicos, la resolución de ecuaciones de segundo grado es muy importante. Por lo tanto, sí hace mucho sentido que esté incorporada acá. La homotesia es algo que me llama la atención, yo no sé quién lo trabajará, pero ese es otro tema. Y acá viene algo que yo peleé mucho que se sacara, pero mucho que se sacara, y que estoy feliz que se haya incorporado nuevamente, es la incorporación de razones trigonométricas. Las razones trigonométricas es algo esencial para cualquier persona que vaya a estudiar cualquier cosa vinculada con ciencias en general, pero específicamente con física, en un nivel un poquito, pero un cachito más avanzado que lo que se realiza en la PDT. O sea, cualquier cosa que quisiéramos trabajar un poquito más allá, necesitamos razones trigonométricas para poder trabajar todas las cuestiones para adelante. Y se van a dar cuenta, cualquier persona que estudie, insisto, cualquier cosa vinculada con ciencias, incluso en muchos ramos de física para medicina, por ejemplo, que yo sé de algunas alumnas que tuvieron ramos de ese estilo en algunas universidades, que yo les hice clases después,
ya estando en la universidad, trabajan con esto. Yo lo digo así porque mucha gente dice, profe, esto nunca se trabaja. No, se trabaja y mucho, ¿ya? Las razones trigonométricas son súper importantes, no son difíciles, dicho sea de paso, y qué bueno que hayan sido incorporadas de nuevo. Felicito a la gente del DEMREI del Mineduc por haberlo incorporado de nuevo porque era necesarísimo. Y eje de probabilidad estadística, algunas cosas que, bueno, sacaron de acá, por supuesto, permutación y combinatoria, pero también algunas cosas que también son súper necesarias. Medidas de dispersión de uno o más grupos de datos y probablemente tiene que ver con cómo nos sirven estas para comparar un grupo de datos. No se hace, ¿cómo se llama esto? Mención de qué medidas de dispersión, pero me imagino que serán las típicas, ¿no?, de varianza y desviación estándar. Y algo que también fue sacado de la prueba del año pasado, también creo yo muy importante que se trabaje, tiene que ver con probabilidad condicional. Esto me parece tremendamente bueno que haya sido así y quiero hacer mención de algunas cositas pequeñas antes de cerrar ya el video. Los dos temarios están vinculados, ¿cierto?, con la priorización de objetivos de aprendizaje debido a la pandemia del COVID. Y esto es algo que personas que pueden estar viendo este video mucho más tiempo para adelante o personas que, no sé, les falta todavía para rendir la prueba, no pueden dejar de lado. ¿Por qué? Porque es altamente probable que luego la cantidad de contenidos a evaluar en esta prueba, sobre todo en la prueba electiva, aumente. Específicamente, por ejemplo, acá se tendrían que trabajar conceptos de la distribución normal, se tendrían que trabajar conceptos de intervalos de confianza, se tendrían que trabajar conceptos de quizás más trabajo estadístico, etc. ¿Ya? O sea, aquí hay mucha cosa que se podría trabajar. En geometría, por otro lado, se debería trabajar con geometría vectorial así como bien un poquito más avanzada. Entonces, igual hay algunas cosas ahí que podrían ser incorporadas dentro de la prueba electiva más para adelante, ¿ya? Porque recuerden que todo esto está dentro del contexto de los objetivos, se me fue, ¿dónde está eso? Priorizados, acá, ¿ya? Y que hay otros objetivos de aprendizaje que podrían llegar a ser incorporados eventualmente en la prueba, ¿ya? Esto es inferencia, puede ser que esto continúe siendo igual así, porque también muchos de los contenidos que yo les estoy comentando se trabajan en las asignaturas electivas de matemática, ¿ya? O se trabajan más en detalle en las asignaturas electivas de matemática, como límite de derivadas, como geometría de tres, probabilidad estadística y todo. Entonces, en el currículum genérico para todas las personas, ¿cierto? En matemática general, no se trabajan con tanto detalle y quizás no van a ser incorporadas nunca, pero podría ser, ya podría ser más adelante. En general me parece un excelente cambio. Tengo que ser bien honesto que estoy feliz de la manera en la que se hizo esto. Voy a dejar este video hasta acá. Voy a hacer otro video analizando los cambios de la prueba de física en específico, tanto la parte de común como de mención, y ahí sí que hay bastantes cambios. Hay algunos que yo estoy medio en desacuerdo. Pero bueno, vamos a analizarlos en otro caso. Si tienen alguna consulta, duda o pregunta al respecto de algunas cosas, algo que no se haya entendido, por favor los y las invito a dejarlo en los comentarios y yo lo voy a resolver apenas pueda. Yo resuelvo y contesto bastante los comentarios en mis videos. Así que muchas gracias por su atención hasta acá y nos vemos en el siguiente video.